En esta etapa de su vida, ¿no? No saben lo importante que es para ellos encontrar el fundamento en la palabra de Dios. Porque el mundo hace muy bien su tarea, eso se los puedo decir. Los medios de comunicación, ahora las redes sociales, en los mismos colegios, las universidades y los mismos amigos han hecho y hacen una tarea bien estructurada para que cada día nuestra juventud sea parte de la fe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues contrarrestar ese ataque por medio de la palabra, por medio de la sabiduría que Dios nos da a nosotros para poder guiarlos. Amén. Entonces queremos cada 15 días salir con ellos y hacer profundizar en la palabra, en el mensaje que se expuso, digamos, el domingo anterior, y también hacer énfasis en los temas que ellos necesitan hacer énfasis. Amén. En esta etapa ellos se enfrentan a muchas cosas, y yo creo que la Biblia nos da a nosotros las herramientas y la sabiduría para poder guiarlos. Entonces queremos trabajar con ellos y no van a estar ahí como: ¿quién habla de lo que yo estoy viviendo? ¿Quién habla de lo que a mí me está pasando? La palabra del Señor nos da las herramientas. Amén. Quiero invitarlos a que me acompañen a Romanos capítulo 12. Y si alguno de ustedes recuerda, nosotros en la época de la pandemia hicimos un estudio sobre toda la carta a los romanos. Nosotros aprovechamos ese tiempo y todas las noches nos conectábamos como a las 7 de la noche más o menos, y transmitía un estudio. Pues estábamos aprovechando el tiempo y logramos casi que en la cuarentena hacer el estudio de la carta a los romanos. Tal vez alguno en esa época estuvo aquí, se acuerda, algunos no. Pero quiero decirles que la carta a los romanos es uno de los libros que un cristiano por lo menos debería leerlo una vez al año, por lo menos. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos, y lo dice el predicador Spurgeon en uno de sus sermones que se llama Hojuelas de Oro, que la carta a los romanos saca el evangelio o lo hace relucir como relucen los diamantes encima de un paño negro, de un terciopelo negro. Cuando usted va a comprar diamantes, los que vamos y compramos diamantes, le sacan a uno los diamantes y se los ponen a uno en un paño negro. Y usted puede ver la belleza, los cortes. Un diamante es costoso por la cantidad de cortes que tiene. Eso lo dicen los que los han visto. Pero Spurgeon dice eso, digamos, el diamante cuando se pone sobre un terciopelo negro se puede ver su belleza. La carta a los romanos es algo muy similar, porque Pablo expone la belleza del evangelio sobre lo oscuro del pecado, o sea, sobre lo horrible del pecado. Por eso él, todos los primeros capítulos, por lo menos desde el 1 hasta el 3, 4, él hace una profunda exposición de la maldad del hombre. Él dice, el hombre es terrible. Él dice, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron, dice él, y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, dice en esos primeros versículos Pablo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y él profundiza el problema del pecado en el ser humano, para luego poder exhibir lo glorioso que es el evangelio. Y él expone, por esta razón, hermanos, y él lleva, para Dios, dice él, no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Para Dios son uno solo, y él ha provisto de la salvación por medio de Cristo,
por gracia. Él empieza a hacer exaltar la obra de Cristo en ese momento. Dice, por eso hemos tenido el gran y el mayor sacrificio que es Cristo, y lo hemos recibido por gracia. Y ahí uno dice, tremendo, ¿no? Porque cuando vemos todo lo horrible del pecado y la condenación, algunos de hecho lo han visto como un tratado. Es un tratado, la carta dice, es un tratado, es una carta magna. De hecho, está dentro de las obras literarias más, por decirlo así, como más hermosas de la literatura universal. No hablando de la Biblia, de la literatura como tal. La carta a los romanos. Obvio, uno ve allí pues obras como de pronto Romeo y Julieta, de Shakespeare y otras obras, pero la carta a los romanos, dentro de todas, está dentro de las mejores obras literarias de la literatura. Tremendo, porque es un tratado bien estructurado. Ahora, uno lo lee y como nos pasa, pues uno no ve en la medida de lo que Pablo escribió allí, a menos de que no hagamos un detalle y meditemos en todo lo que está. Amén. Cuando nosotros llegamos al capítulo 12, uno puede ver cómo todo eso que Pablo expone se convierte en algo aplicativo para nuestra vida. O sea, él expone el problema del pecado, la maravilla y lo glorioso que es el Evangelio, pero no nos deja así. Ahora él nos muestra cómo puedo hacer yo para que eso sea aplicable en mi vida, es decir, se vuelve práctico. Por eso, leámoslo ahí. Dice, así que, es como que expongo todo y ahora dice, así que, o por ende, o por esta razón, o luego, ¿sí? Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame leer este mismo pasaje en la nueva versión o en la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre estas traducciones nos hacen un poco más fácil. Nosotros nos acoplamos mucho a la Reina Valera 1960, pues porque es la que siempre hemos mantenido, pero estas nuevas versiones nos ayudan a digerir un poco más el texto. Acostúmbrense siempre a hacer esas. Hay aplicaciones que tienen 6, 7 versiones y todas estas versiones nos amplifican un poco más el significado de lo que estamos leyendo. Amén. Vamos texto a texto, porque lo que Pablo dice allí es profundo, en la medida en que nosotros dispongamos en nuestro corazón entender qué es lo que Pablo está mencionando por medio de la palabra. Así que, ¿qué entendemos por eso? Es una conexión de algo que él ya venía hablando, que es, él dice, nosotros hemos recibido por gracia. Él está hablando a Corinto, a la iglesia de Roma, es decir, a una comunidad de hermanos que ya han sido impactados por el Evangelio. Es la iglesia que está en Roma, el grupo de personas, no sabemos cuántos habrían en ese momento, pero Pablo, por medio de las cartas y de haber ya en algún momento allí sembrado una iglesia, tenía que seguirlos discipulando. Él estaba hablando a personas ya convertidas.
pero él les ha hecho prácticamente una exposición de cómo fueron convertidos a Cristo por medio de la gracia. Amén. Entonces así que es conectando la idea, cuando leemos toda la carta, porque él la escribió toda, obviamente, pensemos en que él, inspirado por Dios, escribe esa carta, se la envía a la iglesia y ellos leen todo ese tratado. No es de a pedacitos. Amén. Por ende, o ahora pues, o por eso, dice él, por las misericordias de Dios. Miren lo que dice. ¿Por qué por las misericordias? ¿Por qué no por la misericordia? Porque las misericordias de Dios son muchas, no es una sola. De hecho, la Biblia dice que son nuevas cada mañana. Y él está anteponiendo un punto de reflexión, como que decirle a la iglesia, por todo lo bueno que ha hecho Dios, les ruego que actúen de la siguiente manera. Por el amor de Dios, como le decía uno a la mamá, mi hijito, es que por el amor de Dios, le suplico. Él está diciendo, os ruego por la misericordia de Dios. Dios derrama su misericordia, dice la palabra, todos los días. Son nuevas cada mañana. Nosotros, si hay algo que estrenamos cada día en el momento en el que nos despertamos, es la misericordia de Dios. Y de esa misericordia no solamente nos gozamos nosotros, sino también los que no son creyentes. Porque dice la palabra, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Para todos el sol alumbra. No solamente es para nosotros. Esa es una gracia común. Si llueve, llueve para todos. Si sale el sol, somos beneficiados del aire todos. Pero la gracia especial es para nosotros, los hijos de Dios. Para su pueblo. Hay gracia común, gracia especial. Nosotros gozamos de la gracia especial que es Cristo en nuestras vidas. Y gozamos de esa misericordia. Ahora luego dice, después de eso, una acción. ¿Cuál es? Os ruego por la misericordia que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es importante pensarlo en el contexto de los romanos, porque si yo te digo a ti, presenta tu cuerpo como un sacrificio, de pronto aquí nosotros no tenemos en nuestra mente mucho acerca de lo que es un sacrificio, o la idea de lo que es un sacrificio, ¿cierto? Lo más parecido al sacrificio, uno dice, no, pues habrán algunos lugares donde sacrifican animales, pero para el antiguo pueblo, ellos tenían en mente y era muy común ver el sacrificio que hizo el pueblo de Israel. La iglesia primitiva y sobre todo los judíos tenían en su mente muy claro lo que la palabra sacrificio significa. ¿Qué era? Era traer un animal puro, escogido, para presentárselo al sacerdote. El sacerdote examinaba el animal que iba a ser sacrificado, tenía que ser primogénito, tenía que ser limpio, no podía ser un animal con defectos. Que la gente decía, no, pues el que está medio tuertico, llevémoslo. Tenía que ser un animal limpio. Él lo examinaba y tenía que ponerlo ¿en dónde? En un altar. ¿Y ese altar estaba en dónde? En un templo. Entonces habían elementos como el sacerdote, el altar, el templo y el sacrificio. Y luego ellos cortaban el animal, derramaban la sangre y ofrecían esa sangre para que los pecados fueran cubiertos. Ese era el sacrificio. Y toda esa obra o ese ritual que ellos hacían o que hicieron durante 2000 años apuntaba a Cristo, al sacrificio que Cristo iba a hacer. Eso no es, Dios no se lo había dado a Moisés con una razón sin sentido, sino que eso apuntaba al sacrificio que Cristo iba a hacer, porque Él fue sacrificado en el altar como ofrenda para limpiar nuestros pecados. Entonces tenemos esos elementos. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, todo cambia.
Y nosotros tenemos que entender cómo cambia en el momento en el que Cristo viene. Y es el último sacrificio, la última ofrenda. Porque ya nosotros ya no necesitamos un templo hecho por mano de hombre, dice la palabra. Nosotros ya no necesitamos de que haya acá un sacerdote con vestiduras y examine nuestros sacrificios, ¿cierto que no? Es más, el significado del altar cambió, porque nosotros no tenemos ese lugar para la propiciación, el propiciatorio. Nosotros ya no tenemos esos elementos. ¿Y cuándo cambiaron? ¿Por qué cambiaron? Todo cambia en el momento en el que el Señor Jesús le respondió a sus discípulos lo siguiente. Juan 2:19. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ven este templo? Pues lo destruiré en 3 días y lo levantaré de nuevo. Ellos, los judíos, dijeron: pero si en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire cómo cambia ahí todo. Toda la idea que ellos tenían de lo que era el templo cambió. Ustedes se acuerdan que el templo, o al principio, primero ellos adoraban en el tabernáculo de adoración, el que construyó Moisés según los parámetros que Dios les había dado. Luego, después ellos construyeron un templo, el templo que quiso construir David, pero Dios no se lo permitió y lo construyó su hijo Salomón, pero ese templo luego fue destruido. Y fue destruido porque fueron invadidos por sus enemigos y quisieron reconstruirlo nuevamente, dice la palabra. Y cuando vino el lamento de Daniel y luego el Señor le da a este líder, se me olvidó el nombre de él, Nehemías, para que reconstruyera el templo, ellos vuelven a reconstruir el templo. Y luego ese templo, dice la palabra, permaneció, y allí fue donde Herodes lo llegó a habitar. Herodes el Grande. Era el templo, y ese era la imagen o el opulento que todos veían. Decían: eso duró mucho tiempo en construirse. Ese era el lugar sagrado, ese era el lugar que ellos pensaban santo. Y el Señor dice: yo lo voy a destruir y en 3 días lo volveré a levantar. Ellos no entendían el significado hasta que Jesús, dice la palabra, después de que fue crucificado, resucitó al 3er día, y comprendieron algunos, no todos, el significado de lo que él estaba diciendo. El templo, dice él aquí, es su cuerpo. Ahora, si el templo de Cristo o el templo de Dios es el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el templo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. ¿O ignoráis, dice la palabra, que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? El templo somos nosotros. Por eso es de pronto para nosotros una mala praxis decir vamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, ¿sí? Pero entendemos que ya por costumbre lo decimos. Pero nosotros vamos al local, vamos allá al salón, porque la iglesia, el templo somos nosotros. Y es lo que Cristo construyó, restauró en 3 días, el momento en el que la iglesia empieza a adquirir ese significado. Nosotros somos el templo. Entonces, ¿cuál es lo que dice el apóstol Pablo? Hay un sacrificio el cual tiene que ser ofrecido en el templo. Vamos a darle significado a ese texto que él nos está diciendo. Dice Hebreos 4:15. Pero no tenemos, o mejor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es nuestro sacerdote?
Cristo. Tenemos templo, que es la iglesia, y tenemos el sumo sacerdote, que es Cristo. Dice el autor de los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote cualquiera, como lo tuvieron los judíos antiguamente. Tenemos a uno que fue tentado en todas las cosas. ¿Para qué? Para que por esta razón se compadeciese de nosotros. Por eso es que Cristo entiende. Él fue tentado en todo y es nuestro sumo sacerdote. Por eso venimos a Él y tenemos la tranquilidad de que Él conoce nuestras debilidades, que Él conoce nuestros problemas y está dispuesto a levantarnos. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Y Juan 1:29. Tenemos también un sacrificio. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio. Ellos tenían los elementos, un animal para sacrificar, un altar, un templo, un sacerdote. Nosotros los tenemos, pero ahora viéndolo como el Señor nos lo muestra, la iglesia es el templo, es el altar, tenemos el sacerdote y tenemos el sacrificio que es Cristo Jesús. Pablo enseña en Cristo una nueva perspectiva de ver nuestra vida cristiana. Amén. Nuestra unión con Cristo nos hace templo, sacrificio y sacerdocio. Primera de Pedro 2:4. Acerquémonos o acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo nos resume todo lo que estamos hablando. Déjenme leerlo nuevamente y pónganle atención. Acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es el altar, Él es la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, o sea, parte del templo, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces tú y yo ya no tenemos que hacer o ofrecerle a Dios un culto, una adoración, un sacrificio de animal, un altar como lo hacían antes, sino ahora tiene un significado espiritual. ¿Cuál es? Eso es lo que nos hace pensar con mejor visión lo que Pablo está diciendo al principio. El texto que leíamos. Hermanos, ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es el culto racional. Es que esto tiene que ser entendido. Yo sé que aquí todos lo podemos ver obviamente con mayor claridad, pero si yo le digo a una persona, hermano, usted tiene que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, a lo mejor va y se inmola, ¿cierto? Luego Pablo dice, porque ese es vuestro culto racional. Es decir, que el objeto de nuestra adoración tiene que ser algo inteligente, ¿no? Antiguamente ellos pensaban que lo racional o lo coherente era ir sacrificar un animal, y pues parecía hasta cierto momento fácil, porque usted pecaba, usted llevaba su vida como quisiera de alguna manera, y cada año, bueno, voy presento mi animalito y ya, el sacerdote que allá lo ofrezca y ya. Pero eso al fin de cuentas no tiene nada de razón. Por eso el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo iba a hacer perfectamente. Luego Pablo nos dice, ustedes con razón, con inteligencia, tienen que pensar ahora. Primero, ustedes son el templo. Primero,
Segundo, ustedes también son real sacerdocio. Ustedes son el templo de Dios, la iglesia. ¿Cuál es el objeto o el culto de vuestra adoración ahora? Vuestras vidas, vuestros cuerpos deben ser entregados a Dios en sacrificio vivo. Y la pregunta es, ¿cómo, pastor? ¿Cómo lo hacemos? Porque hoy, y aprovecho para decirles, es muy bonito ver cuando ya el grupo de alabanza nos lleva, nos permite experimentar a nosotros una alabanza, unos cánticos, porque nosotros somos seres emocionales y nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración, ¿no? No estoy de acuerdo solamente con decir y pensar que no importa la música, que no importa. Importa. La música nos transmite, toca nuestros corazones, nuestras emociones. ¿Por qué no podemos llorar si de repente el Señor por medio de ella nos toca? El problema es que después de eso no pase nada en nuestras vidas. ¿Por qué no podemos saltar si estamos felices? ¿Por qué no podemos correr y danzar? Bueno, habrán lugares donde de pronto son más mesurados. Hay iglesias donde a veces se sorprenden que nosotros aplaudamos tanto. Cuando venía nuestra hermana Ben y Sharon, como ellos vienen de una iglesia en Estados Unidos que creo que es anglicana, pues son un poco más, y se sorprenden de que aquí aplaudimos y que son nuestras culturas. No es lo mismo aquí de este lado del hemisferio, del trópico, donde estamos, somos un poco más folclóricos, que el otro lado, donde pronto no. Pero nuestras emociones se involucran. Yo creo y pienso que debemos, porque nosotros hace tiempo teníamos un hermano que quería transmitir, proyectar ese gozo a la iglesia, y era hermanos gozosos, y tocaba así la guitarra y era quieto, y nosotros, y era así, no se reía, en serio, y nosotros, era difícil, porque nuestras emociones se involucran, pero eso no es adoración. Ese es el detalle, hace parte. Tú puedes cerrar los ojos, levantar las manos, cantar, de hecho si quieres arrodillarte. Podemos nosotros hacer una exposición física de lo que estamos haciendo, pero en sí Pablo dice, eso no es adoración, por lo menos no es un culto racional. Pablo dice, eso no es, hay algo más, es lo que está diciendo él. De hecho, el Señor en uno de los evangelios dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No todos tenemos la voz de Camilo y de Astrid, de mis hermanos. Entonces el Señor no nos recibe nuestra adoración. Hay algo más que el Señor quiere ver en nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es esa adoración? Una definición que yo puse aquí es: adoración es tomar el instrumento, el cual en este caso no es nuestra voz, sino nosotros mismos, para ser ofrecidos como sacrificio a Dios. Hay un instrumento para adorar a Dios, el cual todos tenemos, y no es nuestra voz, y es nosotros, nuestra vida, para adorar a Dios. Dice Romanos, atrás en el capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está diciendo, nosotros somos esos instrumentos, y somos instrumentos para servirle a Dios y ya no al pecado, para adorar a Dios por medio de nuestra vida. Tú vas a convertir lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu especial tesoro, el tesoro más preciado.
Y todo lo que deshonra a Dios tiene que salir de nuestra vida. Eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Él. Amén. Primera de Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Pregunta él. ¿O no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es tremendo. Y nosotros muchas veces hemos llevado este texto a pensar solamente en, oiga hermano, usted no fume porque está destruyendo el templo. Le puso chimenea. No coma dulce. No, pensamos que solamente es cuidar nuestra parte física, ¿no? Estamos tan equivocados, porque al final de cuentas, aunque bien, debemos administrar muy bien nuestro cuerpo para el servicio de Dios, va a ser destruido igual. Va a ser destruido. Cuando el Señor habla de que nosotros cuidemos ese templo, el cual somos nosotros, es de nuestra mente, mis hermanos, no solamente es de que usted ande bien, vaya al gimnasio, porque muchos han pensado que eso es cuidar el cuerpo, hacer un culto, y el culto o el objeto de su adoración ya no es Dios, sino es su propio cuerpo, ¿o no? Por eso hoy en día la fisicultura o todo ese tema tiene tanto éxito, porque el hombre o hoy en día adoramos el cuerpo, queremos. Uno de los negocios más exitosos es todo lo que tenga que ver con cosméticos, tanto para hombres como para mujeres, porque hay cierto culto hacia el cuerpo. Pero eso no es lo que está hablando el Señor. Cuando Él habla de que nosotros presentemos nuestros cuerpos, es nuestra mente, y eso nos lo va a mostrar el mismo texto más adelante. Nuestra mente, lo que somos, porque en esencia tú y yo somos nuestra mente. Nosotros decimos, vamos a salvar almas. Aunque esas almas están contenidas en cuerpos, lo que es eterno y lo que prevalecerá son las almas. Lo que en sí somos nosotros es nuestra alma. Lo de afuera, que es en lo que más nos fijamos, es un forro, un envase. No es más. Dice Primera de Corintios 6. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Lo que nosotros somos y también lo que nosotros hacemos debe ser para adorar a Dios. Tu cuerpo, ahí ya está involucrado el envase que Dios te dio. Es para Él, es para servirle. ¿Y cada cuánto tenemos que hacerlo? Los domingos, nosotros decimos, vamos a la iglesia a adorar, ¿cierto? Mala praxis en lo que decimos, porque no vamos ni a la iglesia y no vamos a adorar. Porque si nosotros vamos a adorar los domingos, quiere decir que el resto de la semana nosotros no adoramos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería? Vamos todos a seguir adorando. ¿A qué va usted a la iglesia? A adorar. ¿Y el resto de la semana qué hace? Ah, no, el resto de la semana yo sí hago de todo. Hacemos de todas las cosas. Pero vamos a seguir adorando. Porque nuestra vida debe ser la adoración a Dios. Y de repente tú no estás cantando, pero sí presentamos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Dice la palabra que el Señor le habló a sus discípulos y les dijo, todo el que quiera ser un discípulo, lo enseñaba Camilo hace 8 días, tiene un precio, tiene un costo. Y dice, debe tomar su cruz y seguirme. ¿Pero cada cuánto? ¿Se ha leído el texto? Lo que dice, tome su cruz cada día y sígame. Lo que pasa es que no lo memorizamos de la manera rápida. Tome su cruz y sígame. Pero dice, tome su cruz cada día y sígame. Aprendimos que tomar la cruz era las aflicciones que nosotros tenemos.
Ay, no, pastor, ¿cómo vas? No, con esa cruz. Mi esposo, que no va a la iglesia, esa es la cruz que... Pues yo veo muchas mujeres que no son cristianas y tienen problemas con su esposo, entonces ellas también están llevando la cruz. No, con esa enfermedad fue la cruz que Dios me dio. Ese hijo rebelde fue la cruz que Dios me dio. Y pensamos que la cruz son nuestros problemas. Eso no es así, porque en el mundo toda la gente tiene problemas y ellos no están llevando la cruz. ¿Cuál es la cruz? Es negación, porque dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces la verdadera cruz que usted tiene que llevar es cuando usted va y se presenta en sacrificio. Un sacrificio es muerte. Entonces usted dice, yo tengo que morir a mi ego, a mi orgullo. Tengo que morir, esa es la cruz. Tengo que negarme, porque dentro de mí hay algo que quiere revelarse, pero la cruz que Cristo me dio cada día es negarme a mí. Ese es el sacrificio vivo. Y Dios dice, eso es adoración. ¿Sí? Es diferente. ¿No les decía hace 8 días que el momento muchas veces en el que más mentimos es cuando cantamos en la iglesia? Porque cantamos cosas que a veces no hacemos. Muchas de las cosas que a veces cantamos no las hacemos. Entonces ahí a lo mejor estamos mintiendo a grito herido. Pero nuestra vida cada día es un culto de adoración a Dios. Y eso es lo que Dios ve. Lucas 9:23, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Abandonar esa manera en la que vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Qué es aquello que no es digno de convivir en el templo de Dios? Pensemos en esto. Uno cuando va, por lo menos en las iglesias católicas, tienen ese espectro de que todo es como inmaculado, ¿no? Por los colores, por los vitrales, por las luces, y uno dice, uy, solo lugar aquí ya como que... Eso no pasa mucho en nuestros templos porque somos un poco más conscientes de lo que significa, aunque deberíamos siempre darle también ese lugar, esa honra al lugar que Dios nos ha dado. Pero uno si ve allí en ese lugar algo que no está de acuerdo, pues uno dice, oiga, ¿esto qué hace este objeto dentro del templo? Un orinal, por ejemplo. Por ahí en una iglesia católica al lado, pues, una vitrina por ahí, ¿no? Hay cosas que no, que hacen cosas dentro de nosotros si somos el templo, porque las permitimos, porque nosotros no vemos de la misma manera si somos el templo de Dios, es lo que dice aquí el Señor, porque seguimos conviviendo con cosas que a Dios no le agradan, si somos el templo. Amén. Filipenses 3, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y ponemos nuestra confianza y no ponemos, perdón, nuestra confianza en la carne. Es lo que está diciendo, si somos nosotros, el templo, los que tenemos entendimiento de quién es Dios, entonces ¿por qué estamos viviendo de esa manera? Y 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces de nada nos sirve a nosotros, hermanos, venir y levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, si el resto de la semana todo lo que hacemos no lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para su gloria. Y ese es nuestro verdadero culto racional. El culto racional es una forma de adoración a Dios que se basa en la razón y en la entrega de la vida a Dios. A mí me ofende cuando a uno le atropellan la inteligencia. Pero el cristiano a veces se quiere sentir tonto. Y eso es cierto.
porque el cristiano no piensa mucho en lo que hace, en lo que practica, ¿sí? Por eso es muy común muchas veces ver que nuestras reuniones, los cultos en muchos lugares son cosas sin sentido. Están locos. Por eso muchas veces nosotros somos criticados. ¿En qué sentido? En que usted allá en la iglesia va y levanta las manos y aquí toda la semana es un diablo. ¿No le han dicho de pronto eso? Si no se lo han dicho, está de pronto haciendo el trabajo bien. Pero si le dicen, venga, pero mamá, usted que va a la iglesia y va y aquí mire, ¿para qué? Yo para qué voy por allá, lo que usted hace no tiene sentido. O la esposa, o el amigo, venga hermanos, ¿tienes que ir a la iglesia? Entonces, ¿le parece razonable eso? Y la gente dice, están como locos, no les veo sentido, porque ellos no ven nuestra adoración. La gente necesita ver cómo adoramos a Dios. Y no necesariamente es que pasen por la puerta y digan allá, ay, mire cómo levantan las manos. La gente necesita ver que nosotros adoramos a Dios de una manera racional. Amén. Es decir, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo a Dios es abandonar esos hábitos que afectan nuestra vida espiritual, física, mental y moral. Entregarnos a Dios y no conformarnos a este mundo. Renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Es vivir una vida justa y santa, es obedecer la voluntad de Dios. El culto racional es más que una reunión litúrgica. Se espera que nosotros los creyentes vivamos de manera coherente y práctica. Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Amén. Y eso es lo que Pablo está hablándole a la iglesia. En cambio, ¿qué es un culto irracional? Es una admiración exagerada y generalmente sin sentido hacia una persona u objeto. Entonces a veces vemos en algunos lugares, en iglesias, no, eso allá es tremenda la adoración, alabanza, hay equipo de danzarinas y panderos y chofar y mejor dicho, tremenda adoración, un culto exagerado, de pronto, pero sin sentido, porque su vida no refleja lo que está haciendo. La palabra adoración viene del griego tria. Por eso ahí viene la idolatría, ídolo y tría, adoración. Y nuestra tría o nuestra adoración no puede convertirse en un meme. ¿Se han visto que los memes son objeto de burla? Nosotros a veces parecemos memes. Un meme porque no es coherente, es algo chistoso. Nuestra vida a veces se vuelve chistosa. Porque no vivimos lo que cantamos, lo que hacemos, mis hermanos. Y la parte práctica, por eso dice Pablo, dos mandamientos hay aquí, uno en forma negativa, otro en forma positiva. ¿Cuál es en forma negativa? No os conforméis a este siglo. Es decir, es un imperativo como no haga eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino, el positivo es, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos hacer este culto sin entender que debemos ser transformados. Y esto es importante, mis hermanos. Porque poder decir, bueno, ¿cómo llevo una vida de adoración? ¿Cómo hago un culto verdadero? ¿Cómo yo puedo poner en práctica esto que hoy estoy aprendiendo? Por medio de una transformación. Porque de lo contrario no podemos. Y Pablo está diciendo allí, primero, no se conforme a este siglo. O a este mundo, dice algo otras versiones.
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando la palabra habla del mundo, habla del sistema cultural que predomina nuestra época. No os conforméis a este siglo, nuestra época. ¿Qué es lo que predomina en nuestro momento, nuestro tiempo? Nuestra cultura. Un amor, un hedonismo, amor por el yo, el egoísmo, la indiferencia, no hay misericordia. Vivimos en una época de lujuria, vivimos en una época de pecado sexual terrible, una época en donde las redes sociales han hecho un énfasis en que nosotros le expongamos al mundo no lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, sino lo que nosotros somos. Todo ese sistema es lo que Pablo dice: no se conformen a eso, no se amolden a eso, rompan ese molde, sean diferentes. ¿No han visto que los jóvenes que hoy en día quieren ser diferentes son iguales? ¿Y usted por qué se viste así? Es porque quiero ser diferente, pero es igual a todos. Todos quieren ser iguales. ¿Cuál es la diferencia? Es un molde. Hay un molde. Nuestra sociedad es un molde. Las mujeres han adquirido un molde permeado, impactado por el feminismo, los hombres también por el machismo, los jóvenes por la rebeldía. Todo esto es un molde, y Pablo dice: no se conformen, rompan ese molde. Debe haber una renovación de nuestro entendimiento para que puedan ser transformados. ¿Sí ven? Nosotros, cuando venimos a la iglesia, de alguna manera sí estamos siendo lavados en nuestro cerebro. Es que usted vaya a que le laven el cerebro. Sí, gracias a Dios. Si no me lo lavaran, entonces estaría... venimos aquí, nuestro cerebro es renovado, es lavado por la palabra de Dios. Amén. Aquí venimos y todo ese virus tiene que ser reseteado, tiene que ser limpiado. Entramos limpiar virus y el Señor nos inserta un nuevo software donde podemos pensar de una manera diferente. El sistema de valores y el estándar moral que se impone sobre nuestras vidas hoy en día no se acopla al sistema que Dios tiene en su palabra. Hermanos, nos están engañando con ese sistema. Nos están cambiando el oro por espejos, como pasó en la conquista. El oro de Dios, lo hermoso, nos lo están cambiando por mentiras. El Señor dijo: porque llegará el momento en que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y terminamos con lo que Pablo dice: más bien sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos esa transformación? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar algo? Haciéndolo. Para que comprobéis. Entonces, cuando usted, así se los voy a resumir, pueda poner en práctica una verdadera adoración, usted tiene que romper el molde y ser transformado por la palabra de Dios, ¿cierto? Solamente de esa manera usted puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos comprobar y vivir entonces de una manera gozosa delante de Dios. Porque mire, hermano, dice la palabra: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Yo le dije a mi esposa: tú eres como la voluntad de Dios. ¿Cómo me vio ahí? Es la forma de poder comprobar cómo es esa voluntad de Dios, por medio de la transformación de mi entendimiento. Si yo soy transformado por la palabra de Dios,
puedo comprobar que la voluntad de Dios es así. La gente dice, no, pero ¿por qué es agradable? Porque es perfecta. No lo entiende porque no ha sido transformado y su manera de pensar está acoplada al mundo. Entonces, como está acoplada, dice, no, es que yo no lo encuentro ya sentido, yo ya perdí el primer amor, pastor. Es que eso de ir y congregarme, de estudiar la palabra, eso es aburrido, pues que usted está amoldado al mundo. Pero si usted es transformado, usted va a decir, esto es bueno, es agradable. Decía la palabra, el salmista decía, porque tu palabra es dulce en mi paladar, es mi deleite. Él sabía que era bueno, que era perfecto, que es agradable. Y entonces la adoración era genuina, amén. Pero nosotros a lo mejor tenemos una distorsión en nuestra manera de vivir. Si nosotros no ponemos en práctica lo que el Señor nos está hablando hoy, difícilmente vamos a llevar una vida de adoración. No solamente es conocer la voluntad de Dios, sino comprobarla. Compruébela. Compruebe cómo es la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. Comprobemos que es bueno agradar a Dios, mis hermanos. Los mandamientos del Señor son rectos y por eso alegran el corazón de los hombres, dice la palabra. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie esta mañana. Pablo, el autor de esta carta, era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un fariseo. Fue instruido en la ley por Gamaliel. Era un hombre que no tenía esa idea de lo que es la adoración. Es más, él pensaba que matar cristianos era adorar a Dios. Él estaba invadido por el celo de la ley. Y él mismo lo dice, yo era el más... Él era un religioso, mis hermanos, que ustedes no se imaginan. Cuando apedrearon a Esteban, dice la palabra que un joven llamado Saulo sostenía las ropas de los que estaban apedreando. Y él se sentía orgulloso, decía, sí, porque él pensaba que eso era adorar. Pero en un momento, dice la palabra, que él iba camino a Damasco y tuvo un instante, un encuentro con Cristo. Un momento, no hubo tiempo allí para que él fuera discipulado, nada, un instante. Él se encontró con Cristo. Y cuando él tiene ese encuentro con Cristo, su vida quedó impactada desde ese momento y para siempre. Tanto así que Pablo, a lo largo de su ministerio, dice palabras como todo lo que yo tengo lo tengo por basura. Él decía todo. Para mí vivir es Cristo, lo demás todo lo tengo por causa de Cristo. Él entiende desde ese momento lo que es adorar a Cristo, adorar a Dios. Su vida se convierte en el mejor objeto de adoración. Él se entrega por completo. Amén. Y así terminó su vida. Él terminó su vida completamente rendida a los pies del Señor. Y alguien dirá, pues que era Pablo. Pablo no tenía absolutamente nada diferente a lo que usted y yo tenemos. Solamente convicción, razón, porque Pablo es muy razonable en las cosas que él dice. Mis hermanos, las emociones, involucrémoslas, pero que sean guiadas por nuestra razón. Si nos dejamos dominar solamente de nuestras emociones, vamos a llevar una vida solamente de sentires. Ay, pero es que yo ya no siento orar, es que yo no siento cantar, es que yo ya no siento esto. Pues eso es lo normal. ¿No ve que la palabra de Dios dice que la carne se opone? El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Entonces es normal que usted no sienta eso. ¿No le parece raro que a usted se le haga una hora de sermón larga? Y hasta yo lo sé, yo lo veo. Lo que pasa es que no tengo tiza aquí para... Pero no, ¿yo sabe por qué? Porque yo lo entiendo. Pero usted, 2 horas, 3 horas, 4 horas, una serie de Netflix, usted ni bosteza. ¿Cierto? ¿Por qué?
Porque si usted dice, venga hermano, vamos mañana a un partido de fútbol, vamos a ir al parque, vamos a ir a tal, y usted se levanta, llega temprano, venga, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Qué me dijeron? Pero cuando dicen a la iglesia, usted dice, no, ay, yo llego después de la ofrenda. ¿Por qué? Porque usted puede coger y leer cualquier otra cosa, pero cuando se trata de leer los chismes, las redes sociales, pero cuando se trata de leer la Biblia a usted le cuesta. Porque la palabra del Señor dice, el espíritu está dispuesto, la carne se opone. ¿Sí ven? Eso es una lucha. Pero eso no es que, ay, que yo deje de sentir, no, esto no es de sentir, esto es de batallar, esto es de todos los días tomar la cruz, de decidirse, de ir hacia adelante. Yo soy tu adoración, Señor. No tengo ganas, pero acá estoy, Dios, acá estoy. Tal vez hoy no me nace, pero acá estoy, Señor. Tal vez no es lo que me gusta hacer en la iglesia, pero lo hago, Señor. Esto es como la continuación de la palabra que nos compartía Cami. Esto es lo que yo quiero hacer para ti, Señor, lo que me cuesta, pero eso lo voy a hacer porque es mi adoración para ti. Y posiblemente no te van a hacer, pero si lo haces, Dios lo toma como adoración. Amén. Él lo toma como adoración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por traernos a ti, Señor, el único digno de adorar. Ciertamente tu palabra dice, Señor, que allí ángeles santos, Señor, se postran ante ti para adorarte, para glorificarte, Señor, en esa dimensión donde todo es perfecto y los cuerpos glorificados, Señor, sin pecado, se postran delante del Dios Santo. Aquí, Señor, en nuestra tierra, en nuestro mundo, nuestro culto racional, Señor, aún más que cantar, Señor, es vivir conforme a tu palabra, es comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo de alabanza a ti, Señor. Es entregarnos por completo, es tomar esa cruz, Señor, que significa negación a nosotros, Señor, y vivir para ti, Dios. Que seamos nosotros, Señor, ese templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, y toda nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, Señor, sean adoración a ti. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, que todo lo que hagamos, Señor, sea glorificando tu nombre, Dios. Que vivamos lo que cantamos en este lugar, Señor, porque tú eres el único digno de alabar, el único digno de adoración, Señor. Que nuestra vida, Señor, se afine a ese cántico celestial, que ese incienso, Señor, suba a ti como olor fragante, Padre. Que nuestra vida, Señor, todos los días, Señor, sea admirable para que tu nombre sea glorificado, Dios. Levántanos en esta mañana, Padre, te lo pedimos, Señor, con ese entendimiento, rompiendo el molde de este mundo, rompiendo, Señor, esa forma que hemos adquirido, Dios, para que tu forma, Señor, ahora sea llenando nuestros corazones. Que seas tú, Señor, glorificado esta mañana y digno de adorar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cántale esta mañana, Señor, tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar, Señor Jesús.
palabra dice en Levítico 10: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y cayó Aarón. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón era sacerdote. Y ellos pensaron que la adoración era algo común, normal. Y se les ocurrió un día traer en el incensario algo extraño, un fuego. Dice, ellos ofrecieron un incienso extraño, el cual nunca Dios les dijo que trajeran. Y ellos dijeron: no, ofrezcámosle esto a Dios. Y dice la palabra que salió fuego del altar y los quemó, los mató vivos. Aarón quedó perplejo, y Moisés dijo: Dios dijo que se santificaría en medio de su pueblo. Hermanos, tengamos cuidado con ofrecerle a Dios una adoración falsa, extraña, un fuego extraño. No estoy diciendo que de repente va a volver a salir fuego de la tierra y te va a matar, pero por lo menos muerte espiritual sí traerá a tu vida si ofrecemos una falsa adoración a Dios. Ofrezcámosle a Dios una adoración genuina. Lo que te digo es que nuestra vida sea un sacrificio para Dios, y Dios se va a glorificar, se va a santificar en tu vida. Amén. Pero no ofrezcamos una falsa adoración al Señor. Por eso esta canción dice: traigamos incienso a Él, noche y día, día y noche, incienso a Dios, pero un incienso genuino, un incienso real, que es nuestra vida, nuestro ser a Él.